Bueno, amables televidentes, una vez más con nuestros temas académicos en nuestro espacio del noticiero, hoy quiero referirme a dos temas separados. Uno de ellos es el tema de las herencias. ¿Hasta dónde van los órdenes hereditarios? Allí es importante tener en cuenta dos cosas. Una, orden hereditario de la sucesión de aquellos que son por representación y aquellos que entran por transmisión. Nosotros a veces solemos confundir representación con la transmisión, y siempre que hay un muerto está el causante, y el causante deja un hijo muerto, no nos importa si murió antes o después. Y siempre muriendo antes o después, acudimos ante el juez, ante el notario, diciéndole, los hijos entran a heredar por representación. Ese asunto tiene que tenerse muy claro porque a veces cambia diametralmente el asunto. Fíjese, si muere doña Ada hoy, este año 2020, y antes de ella fallecer, había dejado hermanos o familiares, estas personas entran a heredar por representación. Y cuando se hereda por representación, el asunto es bien limitado, porque únicamente entran a heredar todos los descendientes. Es decir, si antes murió, por ejemplo, su hermano, a ese hermano lo heredan todas las personas que están de ahí para abajo, hasta los hijos. Si muere, por ejemplo, de doña Ada dejó hijos y ese hijo murió antes que ella, le hereda toda la descendencia de ese hijo prefallecido. Es decir, le heredan los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Siempre habrá lugar a la representación en la descendencia de esa persona. Pero ocurre que cuando es por transmisión, en este evento es diferente. Muere doña Ada, a doña Ada le sobrevive un hijo y ese hijo muere después de ella haber fallecido. A ese hijo no solamente se le hereda por representación, sino por transmisión. Queriendo decir esto, que el espectro se abre mucho más. ¿Por qué razón? Porque en por transmisión, el hijo que no alcanzó a aceptar la herencia, entonces aceptamos la herencia de él y ahí entran los hijos de esa persona, aparentemente por representación. Puede entrar, a manera de ejemplo, la nuera de la persona de doña Ada. ¿Por qué? Porque la esposa nuestra llega en un momento dado de nuestra vida a ser heredera. ¿En qué momento llega a ser heredera? Cuando los legitimarios forzosos no existen. Entonces, cuando, a manera de ejemplo, doña Ada fallece, después de fallecer doña Ada, muere su hijo Felipe. Su hijo Felipe no dejó hijos, pero dejó una esposa. Esa esposa, ante la ausencia de ascendientes y de descendientes, entra en el tercer grado a heredar y entra en el cuarto grado. La esposa nunca es heredera. La esposa es una socia, una gananciosa que entra por gananciales. Pero la ley la convierte en heredera en determinados órdenes hereditarios. Y en esos órdenes hereditarios, a veces, por no comprender el concepto de herencia por transmisión y por representación, sacrificamos a la nuera. Lo otro es, que es muy importante, nosotros debemos entender hasta dónde llegan los órdenes hereditarios. Y en mi concepto, los órdenes hereditarios llegan padres, hijos, hermanos, la esposa. Y cuando no hay ninguno de estos, y los sobrinos, cuando no hay ninguno de esto, los primos no entran. En ningún caso, por representación, los primos no entran. De pronto, puede que los primos entren en el caso de cuando es heredero por transmisión. Este es un caso que es bien importante. Y lo otro al cual quiero mencionar es el tema de la prescripción. Los bienes, cuando son por prescripción, que queremos legalizar la prescripción, tenemos que hablar de posesión cuando son bienes privados. Y cuando pretendamos que se nos legalice un bien que es del Estado, hablaremos de ocupación.
No podemos confundir el término de ocupación y posesión. Habrá siempre posesión en un bien privado y habrá siempre ocupación en un bien público. En un bien por posesión basta simplemente ocuparlo por más de 10 años y hacemos nuestro ese bien por poseerlo. Y a diferencia de la tenencia es alguien que no es un poseedor, es un tenedor. ¿Y cuándo hay tenedor? Cuando yo vivo en una casa por más de 10 años porque alguien me la prestó en comodato o porque le pago arriendo. Allí no pasa nada. ¿Y cuándo tengo derecho a que el Estado me adjudique por ocupación? Cuando también llevo determinado tiempo, no, la ley no dice qué tiempo, y simplemente le digo al municipio, adjudíqueme ese bien, legalíceme ese bien por ocupación, porque allí construirán mejoritas y este bien le corresponde a ustedes. ¿Cuándo el bien le corresponde al municipio? Son los bienes baldíos municipales y son aquellos que no tienen dueño aparente ni conocido y por presunción legal le corresponde al Estado. Estos son dos temas bien importantes que han de servirle a ustedes a manera de orientación académica. Nos encontramos en otra oportunidad. Hasta pronto.